Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo el auditorio que el día de hoy nos está acompañando a través de Núcleo CTI y también desde Signova Hidalgo a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas, en donde el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Perla Velasco Amaro, quien nos va a hablar un poquito del proyecto de investigación que está realizando, que también le vale de una estancia. Entonces, pues antes de que comencemos, invitamos a todo el auditorio a que nos hagan llegar sus preguntas hacia la doctora por el espacio de comentarios de Facebook para que ella al final nos pueda responder. Y pues de igual manera les invitamos a que compartan la charla para que pueda llegar a más personas. También, antes de que comencemos con la doctora, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Cuenta con el doctorado en Ciencias de los Materiales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la maestría en Ciencias y en Acuicultura y Manejo Ambiental por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Y de igual manera es bióloga marina por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es asesora ambiental, fue asesora ambiental de la empresa Servicios Intersect con el proyecto Atención Emergencia y Remediación de Agua Subterránea en el poblado de La Calera de Irapuato, Guanajuato, encargada del área de producción de la área de empresa multicultura Vigas, SAPI de CB en Campeche. De igual manera, fue profesora asociada en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas por el IPN. De igual manera, fue profesora asociada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional del CECITE número 16. Y de igual manera, ha fungido como coordinadora ambiental de la supervisión externa de la constructora Socoe SADCB, mediante un contrato de obra pública con el proyecto Supervisión Técnica Administrativa de Control de Calidad Ambiental y de las obras de rectificación, revestimiento y ampliación del río Tula, así como modificaciones en los puentes vehiculares Zaragoza, Melchor Ocampo y Metlac en la ciudad de Tula de Allende del estado de Hidalgo. Y pues bueno, sin más por el momento, doctora Perla, le cedemos los micrófonos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a presentar un poco del trabajo que he estado realizando gracias a la estancia que me asignaron, que me hicieron el favor de otorgarme por parte de Citnova. Ha sido una gran experiencia, conocer otro estado, estar conviviendo con otras personas y conocer cómo se desarrolla también la ciencia en otros estados que no son solo Hidalgo, ¿no? Entonces, inicio con la presentación, ¿sí? Sí, doctora, adelante. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, el tema Listo. que les voy a presentar o parte del proyecto que estoy desarrollando es acerca de los microorganismos que habitan en el suelo o en lo que conocemos la rizósfera, ¿sí? El proyecto se llama Descubriendo el microbioma rizosférico del agave pulquero, un potencial biotecnológico por establecer. Pues como ya mencionaron, se desarrolló en la Universidad Autónoma de Campeche y con financiamiento de lo que es Citnova. Primero vamos a ver qué es el microbioma vegetal. Bueno, microbiomas son todo el conjunto de organismos que van a interactuar con la planta. En este caso pueden ser bacterias, hongos, protozoarios y microalgas. Pueden estar interactuando en la planta de diferentes formas. Una es en el aire, que es el microbioma del aire, en la filósfera, que es la parte de toda la superficie de las hojas, endófito, que es dentro del organismo, ya sea en la raíz, tallo, en las hojas, en el polen o hasta en el fruto. Tenemos el microbioma de la rizósfera, que es con el que trabajamos en este proyecto, y el microbioma del suelo. En forma particular, el microbioma de la rizósfera es aquel que se encuentra circundando la raíz, ¿sí? Sería entre la raíz y el suelo. En este caso se manejan, varios conceptos manejan, que es alrededor de los 2 milímetros a partir de la superficie de la raíz hacia el suelo. Todos los microorganismos que encontramos ahí son considerados como microbioma rizosférico. Tenemos que lo separamos en lo que es el microbioma de células de borde, que son las que circulan el pelito radicular, o lo que es una microbiota de la rizósfera, que es toda la que se encuentra en el suelo circundante, ¿sí? Hay otros organismos, como lo son hongos, que pueden vivir en la superficie de la raíz, pero introducir parte de su estructura hacia la raíz y tener contacto directo con lo que sería la parte intercelular de la planta. ¿Por qué se mencionó o por qué se trabajó en este proyecto lo que es el potencial biotecnológico? Muchos microorganismos actualmente están utilizados para obtención
de muchas sustancias que tienen potencial tanto en la farmacéutica o en lo que son materiales alimentarios. En este caso, la parte de los microbiomas se está utilizando mucho, tiene mucho auge en lo que sería la agricultura principalmente. En este caso voy a hablar de un ejemplo para intentar entender cómo se están utilizando, que es tricoderma. Tricoderma es un hongo que se ha aislado del suelo. No es como tal rizosférico. Bueno, puede estar como rizósfera, pero está principalmente en el suelo que circunda a lo que es los campos, en este caso bosques o de cultivo. Este ha mostrado que cuando está en presencia, y es una planta y tiene presencia de este hongo, la planta muestra resistencia a ciertos patógenos. Entonces, las investigaciones que se han hecho es aislar ese hongo y ver ese potencial que puede actuar como biopesticida para el control de enfermedades, ya sea principalmente lo que sería cultivos agrícolas. Los microorganismos benéficos también pueden ser inductores de resistencia vegetal, es decir, que les confieren a la planta resistencia hacia ciertos factores de estrés. Pueden ser factores ambientales como la temperatura, la salinidad, el pH, o bien factores estresantes bióticos como lo que serían los mismos patógenos que secretan sustancias que afectan a las plantas. Otra forma de que representan un potencial biotecnológico es que muchos de estos microorganismos, cuando son aislados, pueden presentar este beneficio para los suelos porque remueven lo que son contaminantes, principalmente, o se ha detectado que remueven lo que son metales pesados y algunos llegan a degradar hidrocarburos. Y hay una parte que está cobrando ahorita mucho interés, que es cómo promueven el crecimiento vegetal, es decir, cómo estos microorganismos en contacto con la planta la bioestimulan para que aumente o crezca más rápido en la talla o que obtenga un mayor volumen. Este ensamblaje es el que se está estudiando actualmente. Uno, cómo se interactúa el organismo, el microorganismo con la planta y dos, cómo el microorganismo genera otras sustancias que benefician a la planta. Los organismos benéficos, en este caso, lo que son las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, va a haber dos formas o dos mecanismos que interactúan o que se puede determinar que son los directos o indirectos. En este caso vamos a trabajar lo que serían, por ejemplo, aquellos que de manera indirecta generan un beneficio. En este caso hay bacterias que lo que hacen es disolver todos los nutrientes que están en el suelo y los ponen biodisponibles para que la planta los utilice. En este caso se mejora el crecimiento de la producción de la planta. Pero hay otros organismos o otras bacterias promotoras del crecimiento vegetal que lo que hacen es secretar hormonas que van a interactuar con la planta mejorando lo que es la salud. ¿Sí? Entonces esas son las dos vertientes que se tiene. Una, que pongan nutrientes biodisponibles para la planta y dos, que generen o secreten compuestos u hormonas que benefician la salud de la planta. En este trabajo nos vamos a centrar en lo que es dos factores indirectos, que sería la disolución de lo que sería el fósforo y la fijación de nitrógeno, que son dos elementos esenciales para que se dé el crecimiento vegetal. ¿Por qué estudiar los organismos promotores del crecimiento vegetal en agaves? Bueno, México es un país que por tradición es un país de magueyes, ¿sí? Tenemos que en toda la República hay presencia de magueyes por el clima que presenta y en el país se encuentran 200 de los 285 magueyes descritos en todo el mundo y la mayoría solo viven aquí, es decir, que son endémicos, ¿sí? Estos magueyes son utilizados pues en varias industrias, principalmente pues tenemos la industria de los productos fermentados, que sería la obtención de tequila, mezcal, bacanora y pulque. Pero también se tiene lo que es la utilización de otras partes, porque sería para forraje, fibras textiles, o se ha utilizado también en la gastronomía eh, que le mencionan prehispánica, que son, por ejemplo, los michotes o los gualumbos, que es lo que también se utiliza, ¿sí? Pero las dos industrias más grandes, pues son la industria tequilera y mezcalera en el país de México, bueno, aquí en el país.
El maguey pulquero como tal es originario del centro del país, pero se ha distribuido hacia el norte de la República. Es originario de lo que sería México, en el estado, se cultiva principalmente en el estado de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. En el mapa que tenemos en la imagen, podemos ver que el maguey pulquero se distribuye en la zona central hacia el norte, y en los otros dos magueyes que tenemos, que son los tequileros y los mezcaleros, el otro se distribuye principalmente el tequilero hacia lo que es Guadalajara, Jalisco, toda esa zona, y el mezcalero hacia la zona de Guerrero y Oaxaca, que es una zona que produce mucho mezcal. Lo que son el pulque es una tradición milenaria, ¿sí? Todos sabemos, bueno, en Hidalgo es muy importante porque es una tradición que ha venido pasando de generación en generación, tanto la producción como el consumo. Se menciona que desde la época de la colonia, se hacían rutas para transportar o para llevar pulque desde Hidalgo hasta lo que es Estado de México y Distrito Federal para que fuera consumido por la población de allá. Es una tradición que se ha pasado de generación en generación y que actualmente ha ido perdiendo, bueno, ha ido perdiendo relevancia y ahorita vamos a ver por qué. Em, Ante este problema de que se estaba abandonando, se ha dado un impulso hacia la actividad. El estado de Hidalgo y lo que es Puebla y Tlaxcala han hecho lo que son muchos recorridos pulqueros y han impulsado lo que son las ferias del pulque y las ferias gastronómicas con la finalidad de que se le dé un impulso a la producción de lo que es el pulque, bueno, del agave pulquero como tal y la obtención de pulque y todos los subproductos. Pero también otra parte que tiene relevante es que el maguey y el agave pulquero como tal ofrecen muchos servicios ecosistémicos. Tenemos que se tiene una estimación de fijación de carbono y el maguey, los agaves pulqueros fijan 5 veces más carbono que un árbol. Entonces, en ese sentido, hay mayor producción de oxígeno. Por otra parte, el sistema radicular de los magueyes estabilizan el suelo y permiten que haya más humedad, más retención de agua y más infiltración, que eso representa una recarga a los acuíferos. Y como sabemos ahorita, hay un gran problema de escasez de agua, ¿no? Porque tenemos un problema de sequía. Como les mencionaba, hay un problema con la actividad que es que se está dando el abandono. Este abandono se da principalmente a lo que es el ciclo productivo del maguey. Se tiene que es un ciclo productivo largo. Desde que se obtiene una plántula hasta que se tiene un maguey para obtener el pulque, pasan alrededor de 10 años. Esto es debido a que su lento crecimiento y que bueno, que crece muy lento principalmente, ¿sí? Y es aquí donde entra pues esa relevancia de los organismos, de los promotores de crecimiento vegetal, porque se ha demostrado en otras especies de cultivo que estos pueden aumentar el crecimiento, acelerar el crecimiento tanto en talla como en volumen. Aquí, bueno, en Hidalgo tenemos la presencia principalmente del cultivo para pulque, del maguey blanco y del maguey manso, que es de donde se obtiene la mayor parte de producción de pulque. Hidalgo es el primer productor a nivel nacional. Hay estudios previos acerca de lo que es la presencia de estos organismos benéficos o estos promotores de crecimiento vegetal en en agaves, vamos a manejar así, porque pues ya como mencioné en los antecedentes, hay agaves pulqueros, mezcaleros y tequileros, ¿sí? En este caso es un estudio que se realizó en Sidir, Oaxaca, y es un agave mezcalero. En este caso no encontré el artículo donde publicaron el aislamiento de las bacterias que trabajan con bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Sin embargo, sí está el estudio reportado en el cual esos aislados los pusieron en un reto en campo, bueno, o in vitro, para ver cómo afectaban o si beneficiaban o no el crecimiento de los agaves, ¿sí? En este caso, el agave mezcalero. Ellos encontraron, y para todas, bueno, señalé con rectángulos, pero para todas las gráficas tenemos el mismo orden. El control está del lado izquierdo y los otros tres columnas representan los tratamientos. Podemos observar que tanto para todas las variables estudiadas, la presencia de estas bacterias o de estos promotores del crecimiento vegetal es benéfico, ¿sí? Ejemplo, tenemos en la primera gráfica el volumen radicular, mientras en el control el volumen radicular es muy pequeño. En lo que son los tratamientos o estas bacterias libres fijadoras de nitrógeno, vemos que sí son benéficas y que aumentan
el volumen radicular, ¿sí? ¿Por qué es importante el volumen radicular? Bueno, porque es por donde la planta absorbe todos los nutrientes para su crecimiento. Tenemos el otro factor que es hojas desplegadas, que es para, por ejemplo, la industria de lo que son forrajes, sólidos solubles en el tallo, que son lo que son las fermentaciones de azúcar para la obtención del producto destilado, la biomasa del tallo y el diámetro de lo que sería el organismo como tal. Este es un reporte es el reporte del mismo estudio que estábamos viendo atrás, con anterioridad, perdón, y vemos las fotos. Tal vez en gráficas no lo vislumbramos bien, pero ellos presentan fotos, la evidencia fotográfica, y podemos observar que el control que se encuentra del lado izquierdo es mucho más pequeño. Por ejemplo, en la primera figura del lado izquierdo superior, tenemos lo que es el efecto de estas bacterias fijadoras sobre la altura de la planta. Podemos ver que en el control es mucho menor el tamaño comparado con los otros tres ejemplares que se encuentran, ¿sí? En estas tres ejemplares del lado derecho es donde se utilizaron las bacterias benéficas o promotoras de crecimiento vegetal, y ellos mediante ese estudio demuestran que la presencia de estas cepas son benéficas para el cultivo de este agave. Ellos dicen que, bueno, ellos nos mencionan que los resultados sugieren que estas bacterias son capaces de promover el crecimiento vegetal de este agave potatorum, que es un agave mezcalero, por lo que pueden ser una tecnología ambientalmente amigable y económica para la producción de este agave en el estado de Oaxaca y en otros estados que tengan las condiciones ambientales y de manejo similares. Otro estudio es el que encontramos, pero este es de Bacillus tequilensis. Este es en un agave tequilero y fue aislado de lo que es células, es un es interno, está dentro de las células. Entonces, ellos demostraron, cuando lo aislaron y lo hacen en retos en vivo, ellos demuestran que Bacillus tequilensis tiene un beneficio sobre la planta en cultivo, haciendo que crezca más rápido e incluso que aumente la biomasa, así que crezca más rápido la biomasa. Y ellos mencionan ahí un factor que dicen que crece 3 veces más rápido. Esto es súper importante porque si nosotros llegamos a ver un video, el tequila se obtiene de la fermentación, pero de la penca, de la piña, sí, de la piña. Entonces, si yo tengo un agave que crece 3 veces más rápido, entonces quiere decir que 3 veces más rápido yo acorto mi tiempo de ciclo productivo, y en un tiempo menor de 3 veces yo puedo obtener las pencas o las piñas para hacer este producto fermentado. Sí, en la industria tequilera, que por eso se llama Bacillus tequilensis, porque fue aislado, de hecho fue aislado del agave azul, ¿sí? Hay otro estudio que es este sí es en agave pulquero, pero estamos hablando de endomicrobiota, es decir, que en este caso es un estudio que realizaron en Tlaxcala y en el 2022, o sea, son estudios muy recientes. Creo que el más antiguo o el que reporta de Bacillus tequilensis, que es el más antiguo que tenemos o que se encontró en la bibliografía, es desde 2016. Este es de 2006, perdón. Este es del 2022. Ellos sí trabajan con un agave polquero, en agave salmania, que es el agave blanco. Ellos lo que trabajan es con la endomicrobiota que vive dentro de la penca del maguey, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es agarrar y en Tlaxcala van, colectan magueyes, seccionan las pencas en superior, inferior, superior, medio y inferior, y analizan cuántas bacterias hay por cada sección, ¿sí? Aquí tenemos dos factores a analizar. Uno, bueno, la especie en cultivo, y digo cultivo porque realmente no son cultivos, son agaves que se encuentran en el medio natural, porque tristemente ya no es una actividad que tengamos parcelas como tal de cultivo. Entonces son agaves del medio natural, pero ellos tienen la penca, la seccionan en superior, media y inferior, y ven qué géneros de bacterias están presentes dentro de esa penca, ¿sí? Ellos lo que se dedicaron fue solamente a ver qué bacteria abundaba más y en dónde estaban distribuidas, ¿sí? Ellos encontraron que había 35 tipos de bacterias endófitas, que había diferencia entre especies, que lo que era el carricillo fue donde había más bacterias comparado con los otros cuatro especies de agave, y que las más predominantes eran las de Bacillus subtilis y Leclerceria sp. Bacillus subtilis en particular es una bacteria que aquí la mencionan que es endófita. Sin embargo, Bacillus subtilis también ha sido aislado del medio de rizósfera y del medio de suelo en otros ambientes, ¿sí? En otros ambientes agronómicos de cultivos de soya y de lechuga también, ¿sí? Ellos mencionan o enfatizan en que las tendencias actuales en la agricultura
son hacia el uso de microorganismos benéficos para incidir en la producción y disminuir lo que son principalmente el uso de fertilizantes químicos, aumentando la producción y la calidad de las cosechas. Y resaltan también que es el primer estudio que se realiza en las variedades de agave pulquero en el país. Este es otro estudio que realizan en Chapingo en el 2022 también. Ellos trabajan con bacterias endófitas, también diazotróficas, para ver si afectan el crecimiento vegetal. Y ellos dicen que, bueno, ellos trabajan con lo que son bacterias capaces de solubilizar fósforo y hierro. Y ellos dicen que sí están presentes estas cepas, sin embargo, no pueden tener un aislado que les permita unir estas dos capacidades, ¿sí? Entonces, dice ellos, no se permitió seleccionar cepas que puedan tanto fijar nitrógeno y que además puedan solventar deficiencias nutricionales relacionadas con la disponibilidad del hierro. Esto quiere decir que las cepas con las que ellos trabajaron o lograron aislar, ninguna tiene esa doble capacidad. Por lo cual ellos, bueno, validan que se tiene que hacer un enfoque dual en el campo para trabajar estas especies en campo, pero además también mencionan o dejan vislumbrar la idea de que cuando se hacen estos bioinsumos o estos biofertilizantes se debe trabajar con el concepto de consorcios bacterianos o consorcios microbiológicos, es decir, que se tengan dos o más especies que permitan que sea un biofertilizante integral que permita que se abarquen todos estos factores de crecimiento, solubilización de nitrógeno, solubilización de fosfato, de hierro o fijación de nitrógeno, ¿sí? O sea, sí, que se complementen unos a otros. Que una bacteria sola o un hongo solo no podría tener todas las funciones o sería muy raro encontrarlo, ¿no? Un organismo. Puede haber, pero hasta ahorita no encontré reportado alguno que contara y con todas las capacidades, y es lo que ellos también mencionan, que se tiene que trabajar en un sistema de consorcios. Este es otro estudio. Este, ellos trabajan con hongos, pero aquí lo menciono porque es un hongo que se aisló de un sistema nativo donde había cultivo de agave, pero ellos lo utilizaron como promotores de crecimiento en papaya. ¿Sí? Ellos obtienen que cuando ellos adicionan este hongo a los cultivos de papaya, obtienen un beneficio en el crecimiento, principalmente en la altura de la planta. Aquí podemos ver la imagen, cómo está el testigo, es una planta pequeñita y cuando tenemos ya con los consorcios bacterianos o con o estos hongos, como la planta de la papaya es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ellos demuestran que pues que los biofertilizantes son benéficos, estas cepas que ellos trabajaron son benéficas y pues ellos manejaron lo que son consorcios, y dicen que pues que se concluye que el uso de consorcios promueve el crecimiento de la papaya y por lo tanto podrían emplearse en vivero o invernadero antes de llevarse al trasplante a campo. ¿Por qué realizar este proyecto? Bueno, como hemos visto, bueno, los organismos benéficos o los microorganismos promotores de crecimiento vegetal representan una alternativa al manejo agronómico tradicional. Tradicionalmente en los cultivos que se tienen como principal de lechuga, maíz, jitomate, se utilizan no se utilizan tanto biofertilizantes, se utilizan fertilizantes químicos, lo que ha venido a generar una degradación del suelo. Esta alternativa de manejo agronómico que se obtenga de estos organismos benéficos puede ser utilizado en esos cultivos, pero también podría ser utilizado en cultivos que van iniciando como es el agave, ¿sí? Como ya les mencionaba, había sido una actividad muy rentable lo que es el cultivo de agave pulquero y es una tradición milenaria. Entonces, estas familias venían generando sus ingresos de ahí, había sido su sostén o esta parte económica que sostenía esta parte de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, pues, como les mencionaba, se genera el abandono o se generan las migraciones de cultivo. Y actualmente, pues, existe poca información hacia ese sector. Por lo cual, bueno, representa una necesidad del sector que se generen este tipo de información, uno, para conocimiento de la ciencia o ciencia básica, pero también puede ser ciencia aplicada al llevarse este conocimiento a los cultivos y obtener un beneficio en lo que es el cultivo como tal.
el presente trabajo tiene por objetivo general aislar lo que son cepas de microorganismos que presentan factores de crecimiento vegetal de la rizósfera de organismos tipo de agave y en lo que son la región del Valle de Apa. Como objetivos particulares se tendría el cuantificar los organismos asociados a la rizósfera, aislar microorganismos que presenten los factores de potencial de crecimiento de solubilizar fosfatos y fijar nitrógeno, y el otro sería el determinar el potencial como microorganismo PCB o promotor de crecimiento vegetal mediante la medición de halos. Aquí sí señalo que es la medición de halos porque hay dos métodos, el método indirecto, que lo consideran que es la medición de halos de degradación, pero está el método indirecto que es por medio de el medio líquido, ver cuánto están eliminando de esa cantidad, ¿no? De medio líquido, en el medio líquido, perdón. ¿Dónde y cómo? Bueno, como les mencionaba, seleccionamos una región del Valle de Apan. ¿Por qué del Valle de Apan? Porque es la región pulquera más representativa del estado y es en la que se está buscando tener una denominación de origen para el producto, para el pulque como tal. Las coordenadas de muestreo están localizadas en Singilucan, que es dentro de esta región pulquera, es de las que más representa su pulque. Han ganado lo que son festivales de pulque, ferias de pulque. Toda esta región es muy conocida por la calidad en cuanto a textura, sabor que tienen estas casas pulqueras, ¿sí? Entonces seleccionaron 3 puntos para el muestreo, en los cuales seleccionaron a su vez 3 magueyes y de cada maguey, en la parte basal del maguey, se colectó lo que es perdón, tierra de cultivo o la tierra en la que están, el suelo en el que están más que nada y lo que sería pues lo que está inmerso, ¿no? Que sería la raíz. Estas se tienen en laboratorio, bueno, se reportan en laboratorio y se procesan mediante pruebas microbiológicas o procedimientos microbiológicos principalmente, que es microbiología general, que consiste en lo que son siembras por medio de diluciones seriadas y un procedimiento de aislamiento por lo que es que le manejan o normalmente se llama aislamiento mediante el método de estría, ¿sí? Con un tiempo de incubación, nosotros habíamos encontrado en literatura que el tiempo de incubación tendría que ir a los 15 días, pero realmente los tiempos de incubación van hasta 21 días por cada siembra. Esta es una imagen de lo que más o menos el procedimiento que hicimos. Se toma la muestra, se pone el suelo, se hace la dilución 1 a 10 y de ahí se va pasando a tubos para la siembra en placa. Por esparcimiento se esparce toda la muestra de 100 microlitros para que quede esparcida y luego se van contando lo que son las unidades formadoras de colonia. Y este es el método de selección o de purificación, que es el método de siembra por estría. Como les mencionaba en este caso de las cajas, bueno, aquí se ven pequeños circulitos que son las bacterias cómo van creciendo, ¿sí? Así se van viendo pequeñas, pequeñas y se cuentan todas las colonias que estén presentes para obtener cuántas bacterias había presentes o cuántas bacterias o cuántos hongos había presente en esa muestra. Esas bacterias pequeñitas, esos puntitos pequeñitos se les da un tiempo de crecimiento mayor para que sean más grandecitas y esas se toman con mucho cuidado con una asa para sembrarse en este método que sería por estría, para que queden más separadas las colonias. Y luego de estas separadas se pasa a crecimiento en masivo para tener la cantidad necesaria para las pruebas de identificación preliminar. Pero aquí, aunque se tomen con mucho cuidado, pues hay algunas que están juntas o puede tener en conjunto alguna pequeña célula que no ha crecido completamente otra colonia. Y cuando ya estamos aquí haciendo el crecimiento masivo, pues podemos llegarnos a dar cuenta que está el círculo rojo más grandecito, que ya cuando nosotros creemos que está purificada, ya presentamos 2 o 3 morfologías diferentes. Entonces tenemos que volver a agarrar y separar esas morfologías y volver a repetir el procedimiento desde arriba por siembra en estría hasta siembra en masivo para obtenerlas purificadas, ¿sí? Es como se hace todo el procedimiento de purificación de las cepas desde inicio, desde lo que es la cuenta, hasta un masivo para poder hacer todas las pruebas que tengamos que realizar. Bueno, ¿qué encontramos? Después de realizar el muestreo, nosotros lo que tenemos es estos conteos. Tenemos que las bacterias por muestras
en los diferentes sitios de muestreo, pues teníamos concentraciones de 3.2 por 10 a la 6 hasta 2.7 por 10 a la 6, ¿sí? Y de bacterias y de hongos es de 1.5, 1.2, un 2.3, pero por 10 a las 4. Quiere decir que es mayor la presencia de bacterias que de hongos en las muestras de suelo rizosférico. Sin embargo, ya revisando pues, la bibliografía, encontramos que los conteos de la concentración de las muestras es baja, ¿sí? Es una baja concentración de bacterias y de hongos comparado con otros estudios que se han realizado. Aquí nosotros comparamos con dos estudios, que es el de Andrea y el de Najas, pero sí quiero recalcar o resaltar que estos son para cultivos. El primero es para un cultivo de campo de soya y el segundo es para un cultivo de campo de plátanos. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco los antecedentes, no tenemos un estudio que nos dé datos de conteo, ¿sí? Tenemos datos de endófitos, tenemos datos de cómo afectan el crecimiento, pero no tenemos un dato de cuánta presencia hay de estas dos comunidades en el suelo rizosférico o en el suelo o el microbioma del suelo alrededor, ¿sí? O sea, no tenemos un dato en ni en agave pulquero, ni en agave tequilero, ni en agave mezcalero, como para poder comparar. Por eso yo les mencionaba también cuando estábamos viendo el estudio de Cidir Oaxaca, que yo estuve enfocada en buscar ese estudio de aislamiento de esas bacterias de vida libre, porque era algo con lo que yo podría comparar estos estudios, bueno, estos resultados que nosotros obtuvimos, no lo encontré y por eso procedí a compararlo con estos que están reportados, aunque sean para otros cultivos, y son suelos agronómicos, como les mencionaba, el primero es para cultivo de soya y el segundo es para cultivo de plátano, ¿sí? Aún así, si vemos, vean, bacterias para el cultivo de soya es de 5.1, cuando nosotros tenemos 3.2 el máximo, ¿sí? Entonces es mucho menor lo que nosotros tenemos en nuestros suelos. Tenemos que para hongos, mientras ellos reportan 3.3, nosotros tenemos 1.5, ¿sí? Es un poco más cercano el dato que nosotros tenemos a un cultivo de plátano, que es de 2.68 y 1.62. Nosotros tenemos 3.2 como máximo y 1.5, 2.3 como máximo para hongos también. Entonces, son cercanos a lo que se presenta en la literatura para lo que sería tal vez el cultivo de suelo de plátanos, pero mucho menor para el cultivo de soya, ¿sí? Aún así, pues para el reporte o para el final que se pretende la publicación del artículo, sí se seguiría buscando más información para estos datos, compararlo, si no es con cultivo de agave, sí compararlo con suelos que correspondan a sistemas xerófilos, o sea, que sería más apegado a los sistemas ambientales que tenemos aquí en Hidalgo, que tenemos donde es la zona de estos cultivos de agave, ¿sí? ¿Por qué podemos tener cantidades bajas de microorganismos? Bueno, a la temperatura, ¿sí? Mientras tenemos temperaturas de cultivo in vitro o en laboratorio de 28 grados, en el sistema ambiental tenemos temperaturas de 5 a 8 grados, ¿sí? Entonces estas temperaturas son muy bajas, lo cual puede hacer que las células no sean viables y entonces perezcan antes de lograr crecer, ¿sí? Otro que mencionamos aquí, pues, es la procedencia de la muestra. Em, Muchos mencionan que, o sea, que en lo que son ambientes nativos o microorganismos de ambientes nativos, como por ejemplo los bosques, que cuando es un sistema que no ha sido impactado por las actividades antropogénicas, la comunidad del suelo del bosque, en este caso, pues se mantiene y persiste en un ecosistema. En este caso, pues no tenemos un ambiente nativo como tal, porque pues es una zona en la cual se dan presencia de otros cultivos, ¿no? De maíz o de principalmente de maíz que en esa zona. Pero si hay una actividad o un impacto antropogénico en esta zona, no es una zona que se pueda considerar que el maguey no esté impactado y puedan ser microorganismos nativos. Entonces, esa es una parte, que las actividades antropogénicas que se realizan en la zona están afectando la calidad del suelo y con ello, pues disminuye la cantidad de microorganismos que pueden estar presentes. Aquí hemos revisado otra literatura que menciona que los ambientes extremos también afectan a la presencia de los microorganismos. Hay un estudio que compara
lo que son los microorganismos, en este caso, de lo que son ambientes desérticos, dice que la cantidad es muy baja si lo comparamos con un ambiente de selva o de manglar en el cual las cantidades de los microorganismos abundan. Y esto se debe principalmente a la cantidad de materia orgánica presente en selvas y manglares que necesitan la degradación y ciclo de nutrientes para que sea un flujo continuo de materia, cosa que no se da en los ambientes desérticos. Sí, en este caso, pues nosotros estamos en un ambiente desértico, pero es un ambiente xerófilo, que es un ambiente extremo en cuanto a temperatura, que es un ambiente seco. Sí, entonces eso también estaría afectando a la presencia de los microorganismos en los suelos que nosotros estudiamos, en el suelo rizosférico o los microorganismos rizosféricos que nosotros estudiamos. Ahora bien, los tiempos de incubación son largos, ¿sí? Mientras otros organismos, por ejemplo, de selva, pueden incubarse en 5 o 7 días, nosotros tenemos tiempos de incubación de 15 a 21 días que pueden representar una pérdida de estas células viables que se puedan recuperar para su aislamiento y purificación. Sí, que eso es lo que también nos pudo haber estado afectando. Aquí es un poco del trabajo que hicimos. Como aquí están, bueno, estos son de bacterias, se dice B1, B2, B3, son los tres aislados que se tienen. Aquí tenemos, bueno, en la imagen se ven con circulitos. Por ejemplo, aquí está la siembra de estrías, seleccionamos estos tres que están en circulito verde. En el B2 tenemos los tres circulitos rojos y en el B3 los tres circulitos amarillos. Esos que se seleccionan, como les mencionaba en la metodología, se resiembran a masivo para poder obtener lo que son los eh, cantidad microbiana o cantidad de biomasa para poder hacer pruebas bioquímicas de identificación preliminar, que son estas que se muestran aquí. Esto es para una sola bacteria. Entonces, esto para cada aislado se repitió 3 veces. Entonces, pues nada más es una foto de un solo aislado. Faltarían las otras fotos de los otros 9 aislados con los que se trabajaron, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña batería de identificación bioquímica que realmente, pues, no nos permitió diferenciar si son 3 cepas diferentes o es la misma. Por regreso a la diapositiva anterior, por morfología de la bacteria o de las células bacterianas, de las colonias bacterianas, pensaríamos que son diferentes. Bueno, aquí en la imagen no se nota mucho, pero unas eran completamente esféricas y totalmente o lisas, o sí presentaban cierta pronunciación o borde, o unas eran más brillositas que otras. Entonces, morfológicamente sí había cierta diferencia, que por eso las separamos en 3 posibles aislados, pero cuando se hacen las identificaciones bioquímicas o la batería bioquímica, pues todas parecen igual, no hay diferencia, pero es porque tal vez nosotros tenemos muy pocas fuentes de carbono con las que hicimos las pruebas, ¿sí? Porque nada más, por ejemplo, de fuente de carbono utilizamos 4: dextrosa, sacarosa, lactosa y manitol. Y de las pruebas de oxidasa, catalasa, ureasa, que son de enzimas. Entonces, las 3 aislados respondieron igual, ¿sí? Entonces, no obtuvimos una diferencia como para decir que por la prueba bioquímica nos dijeran que son diferentes, aunque morfológicamente las estamos viendo diferentes, ¿sí? Entonces, aquí lo que se procede a realizar o que se tendría que realizar es realizar una batería bioquímica más completa para la identificación, es decir, aumentar más fuentes de carbono, realizar más pruebas bioquímicas con otras enzimas para identificar la presencia de otras enzimas que nos puedan ir separando esos 3 aislados y permitirnos identificar si son 3 aislados o simplemente se trata de un polimorfismo de la bacteria, ¿sí? Y la otra opción es la identificación molecular. Sin embargo, la identificación molecular, pues, es un procedimiento rápido, pero muy costoso, para lograr la identificación de estos microorganismos, ¿sí? ¿Qué pasa con los hongos? Bueno, con los hongos, nosotros tenemos los cultivos y lo que hacemos es la fotografía para identificar estructuras de reproducción y lo que es la parte del micelio, cinedróferos y todo esto. Sí, entonces nosotros tenemos estos 3 aislados, sí, que pues a simple vista se ve que son diferentes y revisamos y pareciera que son del mismo género, ¿sí? Tenemos estos otros 3 que morfológicamente se ven diferentes. Sin embargo, ya cuando realizamos las tinciones, parecieran, también nos indica la forma, la estructura, nos indican que son del mismo género, ¿sí? Ahorita les voy a mencionar qué géneros estamos suponiendo que es. Obviamente nos faltan más pruebas para identificación, ¿sí?
Este es el otro aislado, otro hongo, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Bueno, en hongos sí, por la estructura morfológica podemos suponer que estamos identificando uno a Fusarium sp. La imagen que tiene el recuadro rojo es la foto que se generó en nuestro muestreo, ¿sí? Y la otra es una fotografía, una imagen de internet con la que comparamos. Obviamente no solo comparamos con imágenes de internet, o sea, hicimos la identificación con claves para identificar qué es la estructura, la forma, el tipo, pero para esta presentación usamos una imagen de internet para que quede representando, para que veamos mejor la comparación. Entonces podríamos estar hablando de Fusarium, Penicillium, ¿sí? Que podemos ver también ahí sus mechitas, y Aspergillus. Aspergillus, pues es tanto Penicillium como Aspergillus son hongos muy característicos, ¿sí? Tienen esta parte del penacho, ¿sí? En Penicillium tiene esta parte del penacho, que puede ser la manita o esta parte central donde salen los penachitos, pueden ir de pueden ser de 3, 5, 7, dependiendo qué especie sea. Y Aspergillus es esta clásica florecita, y de la florecita salen todas las estructuras reproductivas, todas las esporas. Entonces son dos géneros muy característicos que sí que podemos asegurar que son Penicillium y que son Aspergillus, ¿sí? Esos serían los tres eh, cepas de hongos que sí estamos, con la identificación preliminar, si podemos decir con qué género estamos trabajando. ¿Con qué género? No estamos llegando a especie porque necesitaríamos o pruebas moleculares para llegar a la identificación de especie, o bien con más pruebas bioquímicas que nos permitan llegar hasta la especie del hongo que se está trabajando, ¿sí? Pero para este trabajo, para esta parte, creo que tampoco lo habíamos metido en los objetivos iniciales, pero sí considerábamos importante saber con qué estábamos trabajando. Entonces sí llegamos a estos tres géneros de estos aislados que se tienen, ¿sí? ¿Dónde estamos y qué sigue? Bueno, esta imagen, perdón, esta imagen la tomamos de una publicación, o sí, de una revista de divulgación más que nada. Es de una universidad de Colombia, que ellos se dedican a trabajar con microorganismos benéficos para la obtención de biofertilizantes, ¿sí? Entonces ellos han trabajado, es un grupo de experiencia de 19 años, y ellos dicen que para obtener desde un aislado ambiental hasta un posible biofertilizante, ellos ya dicen que son 8 etapas, en las cuales son el aislamiento y purificación, todo lo que es la caracterización de los factores de crecimiento vegetal, la identificación bioquímica molecular, la generación de lo que sería biomasa para ser utilizado y hasta poder generar un pellet, ¿sí? Nosotros aquí estamos trabajando apenas en las primeras 2 etapas, que es el aislamiento del microorganismo desde el suelo, o desde el ambiente natural en el área donde está cultivándose, en este caso el agave pulquero, y parte solamente trabajando con 2 factores de potencial de crecimiento vegetal, que es el de nitrógeno y fosfato. Eso no los estoy presentando en esta presentación porque los estamos trabajando todavía para hacer la medición de halos. Como les recuerdo, bueno, como les mencionaba, los tiempos de crecimiento son largos, y pues se han presentado factores ambientales que también nos han retrasado un poco esta parte del laboratorio. Sin embargo, eso es en lo que estamos trabajando y es lo que vamos a incluir en la última presentación o en el último reporte. Pero nosotros ahorita estamos trabajando en estos dos. Nosotros sí tenemos la esperanza de que este proyecto en un futuro siga, y que en algún futuro cercano podamos hablar después de una línea de investigación que nos lleve de que estos aislados que trabajamos en un futuro se demuestre que puedan generar un biofertilizante o un bioinsumo. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente es una problemática que se tiene a nivel global, internacional, que es la degradación de los suelos. La degradación de los suelos generada principalmente por lo que es todo lo que es la industria alimentaria, la industria de la agricultura, porque se ha dado un crecimiento, bueno, para satisfacer la necesidad del crecimiento exponencial de la población, se ha dado una generación masiva en el campo de alimentos, ¿sí? Entonces, esto ha generado una degradación de los suelos que podrían ser reconvertidos o resanados con la disposición de estos organismos benéficos que ayuden a restablecer este suelo, este recurso suelo, para que sea más sustentable.
¿sí? Entonces nosotros estamos ahorita en estas dos etapas, esperemos que en un futuro, en algún futuro, podamos volver a asistir a este foro y decir, después de 10 años tenemos ya un resultado más viable, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos, bueno, que tendríamos que seguir trabajando con qué otros factores de crecimiento vegetal presentan estos aislados, determinar cuáles son los que tienen mayor potencial. Decíamos, presentan antagonismo, sí o no, aquí hay que ver si los aislados que se tienen pueden estar coexistiendo en el mismo suelo rizosférico, pero tal vez uno se pelea contra el otro y lejos de generar un beneficio, se contrarrestan y no apoyan a la planta, ¿sí? Entonces, sí se tiene que ver esa parte de cómo están interactuando entre ellos, si son antagonistas o no, bueno, si se presenta antagonismo o no. Una identificación bioquímica más completa, identificación molecular de aquellas cepas que sí reúnan todas las características de poder ser utilizadas en en un biofertilizante o un bioinsumo. Una parte importante es cómo estas cepas o estos aislados responden a los factores ambientales. Como yo les decía, la temperatura afecta mucho al crecimiento. Entonces, para poder generar un biofertilizante o un bioinsumo, sí hay que ver cómo afectan los factores ambientales, temperatura, humedad, pH. ¿Por qué? Porque recuerden que el ambiente a lo largo del año hay una variación estacional. Sí, entonces esta variación estacional, si nosotros lo quisiéramos transportar a campo, este biofertilizante, tendríamos que poder recomendar a un productor decir, en tal fecha tienes que agregar más fertilizante, en tal fecha no. ¿Por qué? Porque hay que ir jugando con los factores ambientales para que puedan ser usados de manera efectiva en el campo de cultivo. Y como les decía, bueno, súper importante lo que son realizar pruebas de campo en un futuro. ¿Por qué? Porque es solamente cuando ya se demuestra este beneficio como tal. Si recuerdan, yo en los antecedentes les ponía un estudio muy bonito que hicieron de donde demuestran cómo están estas penquitas del agave mezcalero, cómo el control es chiquito y con las alturas de los otros tallos o de las otras plantas de agave, que son mayor cuando se utiliza estos organismos benéficos, y esto fue en un vivero. Ahora imagínense eso transportado a un campo de cultivo en el cual los productores tienen que tardar 10 años, que se pueda recortar ese tiempo de cultivo en vez de 10 años a 5 años, a 3 años. Para ellos es realmente un gran beneficio, ¿sí? Y evitaríamos pues toda esta parte que se está enfrentando a la actividad que son los abandonos de los campos de cultivo. Bueno, y por mi parte sería todo, de lo que tengo que pensar en esta ocasión, de lo que hemos estado realizando. Muchas gracias, doctora, por compartirnos pues su trabajo de investigación. De nueva cuenta, a todo el auditorio que nos está viendo en redes sociales, los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas por este medio. Pero antes, doctora, coméntenos y cuéntenos un poquito de la universidad en la que está haciendo su estancia. ¿Cómo fue que llegó a ella? Ok, ¿cómo fue que llegué a ella? Yo soy egresada de la Universidad del Estado de Hidalgo, el doctorado es en ciencias ambientales. Ambientales comentabas que eran materiales, pero es del área de ambientales. Tengo la fortuna de que el doctor con el que fui a realizar la estancia es egresado de mi generación, entonces nos conocemos de ahí, ¿sí? Yo en alguna ocasión ya había estado en Campeche, pero por otro ámbito profesional. Pero ya cuando hablé de, mira, quiero hacer una estancia de investigación. Bueno, y hay una historia que en alguna ocasión les conté ahí en Citnova, que era el hecho de que yo este proyecto, esto que estoy presentando es una pequeña parte. Este proyecto ya con anterioridad lo habíamos sometido a CONACYT a nivel nacional, quedamos aprobados, pero nos quedamos en espera del recurso, del financiamiento, cosa que no se generó. Entonces se le comenta a él, mira, está esta posibilidad, y él dice, vente, acá lo hacemos, acá tenemos, y fue de la manera que llegamos ahí. Entonces, esa fue la manera en que llegué. ¿Cómo es? Pues es bonito. ¿Quién no va a querer playa más? Playa y arena, ¿no? Es bonito, es una universidad, pues, en desarrollo, sinceramente. Eh, yo creo que, pues, la mayoría de las universidades estatales son en desarrollo. Como sabemos, bueno, como sabemos, el país se enfrenta de una Mm, bueno, no está siendo apoyado mucho en ciencia, entonces pues todos tenemos esa traba, ¿no? Esa traba de que no hay ese apoyo a la formación constante de científicos o de apoyo a proyectos. Entonces,
Es una universidad chiquita, va en desarrollo, pero la verdad tiene muy buenas áreas, ¿sí? Ellos se enfocan mucho al área de alimentos y la sanidad, la parte de sanidad, que es lo que demanda en este caso Campeche, que es lo que están haciendo ellos por parte de la universidad, ¿sí? La parte de sanidad microbiológica, ¿sí? Gracias, doctora. ¿Y, y qué parte de esta estancia fue lo que le ayudó a nutrir su investigación? ¿Qué fue esto que hizo o qué facilidades le dio esta universidad para poder nutrir su investigación? Bueno, en principio, el conocimiento de las técnicas, ¿sí? Porque yo tenía la idea, tenía los conceptos base, pero pues no conocía todos los métodos, ¿sí? Cosa que ellos, en este caso, sí lo tienen. Dos, pues la infraestructura. Sí, a pesar de ser chica, pues hay que reconocer que sí tienen equipo. Sí, o sea, no es equipo de PCR, como por ejemplo la UNAM, otras cosas más de Politécnico más grande, pero es una parte en la que se puede trabajar. La microbiología ambiental y la microbiología de alimentos, para mí es una actividad, bueno, que me gusta, pero es muy noble. Se puede trabajar con equipos básicos y se puede hacer bastante, ciencia básica que ellos mencionan, pero la verdad, pues no se necesitan equipos tan grandes como para poder realizarla. Ujú. Y bueno, eso sería eso. Otro que nutre es la parte de la formación, bueno, la parte de convivencia, que es otra parte que tienen las estancias, que es el que puedes conocer otras sociedades, otra forma. Aunque seamos México, difiere mucho del centro al sur. Entonces sí vas aprendiendo esta parte de cómo ellos se relacionan, cómo es su sociedad, o sea, aunque digo, suena raro porque es México, pero es diferente, el ritmo de vida es diferente, entonces también esa parte nutre como persona, ¿sí? Como profesionista, porque tienes que aprender a tratar en todos los sentidos. Claro que sí, doctora. Y pues bueno, ¿cómo fue que se enteró de de esta convocatoria para su estancia? Me enteré por redes sociales, por la página de Facebook de Citnova, ahí la vi publicada. Y pues me acerqué, llamé, la verdad, muy atentos todos para facilitarte el trámite, de explicarte luego el procedimiento, que luego es lo que falla mucho con estancias federales, la verdad. El personal que, bueno, en este caso, Maraítos, o sea, muy accesibles, explicando esto, mira, trae esto en tal fecha, muy accesibles, sí. O sea, la verdad fue por redes sociales y la verdad me acerqué directamente a Citnova a preguntar y pues me explicaron todo muy bien, ¿no? Por eso estoy, yo creo que aquí. Muchas gracias. Y en Facebook tenemos un par de comentarios. Jesús nos dice, eso es todo, saludos y mucho éxito. Y Cristal Velasco nos dice, mucho éxito. Y doctora, ya para terminar, ¿qué le diría a las personas que nos están viendo, a nuestros seguidores de nuestras redes sociales de Citnova y de Núcleo CTI, para que ellos también se animen a ya sea resolver alguna problemática o querer hacer alguna invención o que tan solo se quieran dedicar a la investigación? ¿Qué consejo les daría a usted? ¿Qué consejo les daría? Uno, que nunca pierdan o sea, que siempre sueñen. Creo mm, que lo que tenemos que hacer es, si uno tiene una idea, buscar los medios de desarrollarla y llevarla a cabo. Muchos te podrán decir no, pero solo tú sabes si sí puedes hacerlo y vas a buscar los medios, ¿sí? Y si no actualmente está dando uno de estos medios, porque luego se batalla que para el recurso de la estancia. Yo se los comentaba cuando la entrevista, pues con este beneficio yo también agarré recursos para sacar medios de cultivo, reactivos, o sea, realmente es un medio que a mí me sirvió para consolidar un proyecto que traía así. Entonces, aprovechen esta oportunidad, los que vayan a postular, aprovechenla. Es una gran experiencia hacer estancias de investigación. En cualquier nivel también, porque por ejemplo, yo sé que Tsinova se enfoca ahorita a maestría, doctorado, posgrados, pero también los de licenciatura, ingeniería, tienen el derecho y tienen esa oportunidad de hacer pequeños proyectos e investigar y seguir adelante, ¿sí? Yo creo que desde licenciatura todos jugamos, los que vamos a dedicar a esto, en licenciatura en ingeniería jugamos a ser científicos, esa es la realidad. Y ahí es donde inician los sueños para seguir adelante. Ir escalón con escalón, escalón con escalón. La persistencia es lo que nos va a llevar a donde
queremos estar, no hay de otra, ¿sí? Y aprovechando todos los medios que se nos ponen a la mano. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Y pues bueno, no sé si le gustaría agregar alguna otra cosa a su presentación, doctora. Que en un futuro espero estar aquí demostrándoles a dónde llegamos con esto, mostrando Claro a que dónde sí. llegamos con esto, que pues a final de cuentas ustedes iniciaron con este apoyo. Claro que sí, que no se quede tan solo en una investigación, sino pues ya que sea pues aplicable, ¿no? Y pues Sí, ¿no? justo para Imagínate eso, que estemos en adelante. un futuro diciendo, se está aplicando aquí en los agaves de Hidalgo, vengan a ver, aquí ya tenemos un campo experimental, se tiene este logro, hemos reducido los tiempos de cultivo. Sí, o sea, en algún futuro esperemos tener una línea de investigación sólida que nos pueda llevar a eso. Y más que nada, o sea, ay, ya voy a tomar un poquito más de tiempo, pero si vemos los antecedentes, realmente grupos de trabajo es Guadalajara, Chapingo, Isidro, Oaxaca. O sea, ¿por qué no pensar en Hidalgo, que aparte pues es una zona de agaves, ¿no? Que tenga su propio grupo de investigación enfocado a esta parte de microorganismos. Claro que sí, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos. A todo el público que nos estuvo siguiendo, les informamos que ya estamos llegando al límite de la fecha para la recepción de expedientes, para que ustedes, como la doctora Perla, también puedan ser partícipes de una beca de apoyo para que hagan sus estancias postdoctorales. De igual manera, están abiertas las convocatorias para que puedan realizar algún posgrado en el extranjero o también de manera nacional. Entonces, para que pues ¿ya vieron? Escucharon de viva voz a la doctora Perla que estos apoyos pues justamente promueven el que no se deje en saco roto alguna solución de una problemática. Entonces, pues ojalá se animen a todas los que nos están viendo. También les recordamos que esta charla se queda grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde también va a estar en el canal de YouTube de Sitnova Hidalgo. Así pueden encontrarlo para que la consulten por si no la pudieron ver completa, por si la quieren retomar, ahí va a estar disponible. Y pues bueno, doctora. De nueva cuenta, le agradecemos mucho que nos haya presentado su investigación en este espacio. A nombre del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Y pues bueno, a todo nuestro auditorio, que tengan excelente tarde.